Aquí hay de todo y pasa de todo. Vamos a otro escenario bastante controvertido que hemos mencionado estos días. Un mes después de que el presidente Petro estuviera 2 días en Manta, en Ecuador, tras asistir a la posesión, por supuesto, del presidente Daniel Noboa, el motivo del viaje, pues, sigue siendo una incógnita. Han corrido rumores de que ese viaje del presidente Petro tendría que ver con una posible colaboración del gobierno colombiano en la entrega de un narcotraficante del que hemos hablado aquí en 6 AM, José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una banda muy temida que se llama Los Choneros. Los rumores han crecido al conocerse que alias Fito fue capturado en un búnker en una casa de lujo precisamente en la ciudad de Manta, 15 días después de que le enviara una carta a la embajadora de Colombia en Ecuador, la señora María Antonia Velasco, en la que pedía la intermediación de nuestro país para su entrega a cambio de información muy valiosa, como decía la carta. Diana Saray, pero el presidente Petro ha querido bajarle a esto todo el tono en materia de polémica. Sí, Gustavo, en las últimas horas en su cuenta de X, el presidente Petro dijo que fue a Manta a escribir un libro que, según dice en su mensaje, habla sobre la relación entre la acumulación del capital, la crisis climática y que él aprovechó con esa vista al mar de Manta y escribió 30 páginas de eso del libro y que a eso fue. Bueno, yo no sé si tiene o no derecho a hacerlo, claro, el presidente puede sentarse, escribir y en fin, pero aquí hay unas cosas que todavía no son claras por esa visita y Manta, diría uno, no es como el paraíso vacacional para sentarse a escribir un libro. ¿Usted con quién habló en Ecuador, Diana? Gustavo, hablé con Verónica Zaraúz. Ella es la viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado el 9 de agosto del 2023 a 11 días de esas elecciones presidenciales en Ecuador. Y hablé con ella por 2 cosas, precisamente porque se ha dicho que alias Fico, este narcotraficante capturado, es quien sabe quién mandó matar a su esposo, pero también porque su esposo, Fernando Villavicencio, denunció una semana antes de su asesinato la relación entre Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, la izquierda ecuatoriana y la mafia de ese país. En sus denuncias, Villavicencio habló de la cercanía del expresidente Rafael Correa con Raiza Bulgarín, una persona muy cercana a Correa, a la campaña Petro y a Nicolás Petro. ¿Qué tiene que ver esta persona, la señora Bulgarín, con Nicolás Petro? Gustavo, Raiza Bulgarín es la esposa de Camilo Burgos, el primo de Nicolás Petro, que fue señalado por Day Vázquez de ser la persona que recibía los aportes en efectivo de los financiadores de la campaña y quien se los entregaba a Nicolás Petro. Algunos de estos aportes pues sin mucha claridad sobre su origen. Inclusive en esos chats que usted recuerda que Day le entregó a la fiscalía, se lee como Burgos, por ejemplo, recibió 100 millones de pesos en un hotel en Bogotá y los habría trasladado a Barranquilla con ayuda de Raiza Bulgarín. Se señala también que Camilo Burgos pues le había recibido dinero a personas como el Hombre Malboro y a otras no tan transparentes, Gustavo. En la entrevista que usted va a escuchar ahora, Verónica Zaraúz afirma que Raiza Bulgarín y Camilo Burgos eran el enlace de la campaña Petro con la izquierda ecuatoriana y con Rafael Correa. Esta información, Gustavo, me la corroboró ayer una persona que estuvo en el corazón de esta campaña Petro Presidente. Por estas denuncias, hechas por Fernando Villavicencio antes de ser asesinado, es que Verónica Zaraúz considera que el presidente Gustavo Petro les debe a colombianos y a ecuatorianos una explicación de qué fue a hacer a Manta, una ciudad donde este alias Fico y la mafia organizan y mandan, Gustavo. Escuche lo que dice Verónica Zaraúz, la viuda de Fernando Villavicencio. La primera pregunta que le quiero hacer, Verónica, es ¿qué se sabe desde Ecuador de lo que hizo el presidente Gustavo Petro en esos 2 días en Manta? Bueno, acá se sabe que vino a la posesión presidencial invitado por Daniel Noboa. De hecho, fue él y la presidenta del Perú los únicos presidentes que asistieron a la posesión. Luego de eso se supo que viajó a la ciudad de Manta. Para este entonces no sabíamos que Fito, este narcotraficante, se encontraba escondido en Manta también. El ministro del Interior de acá, John Reinberg, dice que
tuvo una agenda secreta, que estuvo en una casa de lujo en Manta y que no salió. Eso es lo que se sabe oficialmente acá en el Ecuador. ¿Qué hizo, con quién se vio y qué comió Gustavo Petro? No lo sabemos, porque eso lo sabe la seguridad de Petro y nadie más, y él. Pero sí, llamó la atención que venga 2 días y no salga ni a un restaurante, ni a la playa. En fin, ¿no? ¿Qué vino a hacer acá Gustavo Petro? Solamente nos contestará él. Verónica, pero es un hecho que este narcotraficante Fito estaba en Manta esos días. Bueno, primero tenemos que saber quién es Fito. Fito es este líder de la banda, acá una banda ya que se le conoce como un grupo de delincuencia organizada, además que a través de un decreto presidencial ya se les reconoce como terroristas, como un grupo de terroristas en el Ecuador, y que lidera la banda de los choneros a raíz de la muerte de otro narcotraficante que fue asesinado en la ciudad de Manta también, que le conocían como Rasquiña. Entonces, Fito es este líder que se crea ahí en su propio espacio, que ha mantenido contratos estatales con el municipio de Manta, con el asesinado exalcalde de Manta, Agustín Intriago. Fito, este señor Adolfo Macías, alias Fito, es quien tenía vínculos directos con el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, que fue asesinado 15 días antes de que asesinen a Fernando. Y que además Fernando denunció públicamente que le llegaban mensajes diciendo que Fito estaba amenazando la integridad y la vida de Fernando. Eso está puesto en la Fiscalía General de acá. ¿Qué más hace Fito acá en el país? Bueno, salió como salir de su casa, porque no se fugó haciendo un plan con haciendo huecos como lo hace el Chapo Guzmán, sino salió por la puerta principal de la cárcel, ya estando de presidente Daniel Noboa, ¿no? Se fugó en enero del 2024. Uh-huh. Y todo este tiempo entendería yo que el gobierno estaba tras la pista de dónde estaba escondido este señor Fito, pero todos sabemos que estaba en la provincia de Manabí. ¿En qué lugar? No lo sabemos, pero le encontraron en esta casa en la ciudad de Manta y que a poquísimos días de lo que es a poquísimos días, estamos hablando casi de un par de meses de la posesión de Daniel Noboa. Entonces, sí, Fito debió haber estado en Manta cuando el presidente Gustavo Petro estuvo ahí también con una agenda secreta. Llama la atención, ¿no? Verónica, la Cancillería colombiana ha confirmado que efectivamente hubo una carta a la que llegó a la Embajada de Colombia, inclusive a la vicepresidencia, entiendo, de Ecuador, en la que alias Fito pedía como que Colombia fuera garante de su entrega. La Cancillería ha confirmado que existe esa carta, pero ha dicho que desconoce la veracidad y que sea Fito el verdadero autor. ¿Usted ha escuchado algo sobre esa carta? Sí, de hecho la carta acá está generando mucha polémica porque se dice que, bueno, el número de cédula corresponde a la identidad de este señor Adolfo Macías, que la carta llegó, no sabemos en qué circunstancias, a la Embajada de Colombia. También tendrá que responder Cancillería de Colombia. Acá lo que se está diciendo es que, de hecho, el ministro el día de ayer ha confirmado que en efecto hizo una videollamada de más de 20 minutos con Adolfo Macías, alias Fito. Entonces dice que al final del día no se llegó a tener una negociación entre el gobierno de Ecuador y el narcotraficante para que se entregase, sino que la captura de él fue producto de la inteligencia militar y policial. Esa es la versión que nos da el señor ministro del Interior ahora, pero de que se entrevistó vía telefónica, por videollamada, de que se vieron, sí es real, y la carta lo dice, que en la carta que fue escrita antes, dice que sí se entrevistó vía telefónica con el ministro del Interior. Entonces, alguien está diciendo la verdad y alguien está mintiéndonos a todos los ecuatorianos y a todos los colombianos. Verónica, cuando asesinaron a su esposo, usted mencionó a Piedad Córdoba y a Alex Saab como personas que tendrían
vínculos con estas mafias que estarían detrás del asesinato de su esposo. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? De hecho, Fernando viajó a Colombia para entregar documentos a la fiscalía de allá sobre los vínculos de Piedad Córdoba y Alex Saab en los negociados de Nicolás Maduro. Entonces, este ya era una trama internacional. Pero allá en Colombia, no sé qué pasó con esta investigación, con esta denuncia que dejó Fernando cuando fue presidente de la Comisión de Fiscalización acá en la Asamblea Nacional. Y luego Fernando es asesinado y luego también muere la señora Córdoba y todo queda en el aire. Y luego Estados Unidos libera a Alex Saab y entrega a Nicolás Maduro a este señor y no pasa nada con esta denuncia. No sé si en Colombia se logró investigar algo de lo que Fernando dijo, pero todo quedó en la nada tras el crimen de Fernando. Verónica, para recordarle a la audiencia cómo fueron esas relaciones que usted denunció, cómo serían, cómo funcionarían esas relaciones de Piedad Córdoba y Alex Saab con la mafia. Bueno, todos sabemos que estas relaciones transnacionales, su brazo ejecutor son los narcotraficantes, los líderes de los GDOs, que no solo operan nacionalmente, sino trascienden en las fronteras. Recordemos que los sicarios que asesinaron a mi esposo eran de nacionalidad colombiana y fueron también asesinados acá en el Ecuador bajo la custodia estatal y sorprendentemente estuvieron en la misma cárcel de La Roca en la ciudad de Guayaquil los mismos momentos en que Fito Adolfo Macías estaría también en esa misma cárcel La Roca por una disposición judicial que se le ordenaba estar en la cárcel de máxima seguridad. Luego él, a través de un juez corrupto que ya fue destituido de acá, se liberó de esta medida judicial y regresó a la regional, que es cerquita de donde estaba La Roca, ¿no? También estas personas, estos sicarios, también fueron trasladados a la regional y es donde fueron asesinados. Por eso es que yo publiqué un tuit donde pregunto qué sabe Adolfo Macías sobre el crimen de Fernando, porque él casualmente estuvo los días antes de que los sicarios sean asesinados y después de que fueran asesinados. Entonces, siendo él el líder de la cárcel, un narco jerárquicamente dentro de una prisión, es el que manda, él debía saber qué pasó con los sicarios, porque acá en el país no se ha investigado qué pasó con la muerte de los sicarios, un hecho que causó conmoción, y para el proceso de investigación del crimen de mi esposo es fundamental saber qué actores estatales estuvieron en cierta complicidad con el crimen de los sicarios. Porque en el crimen de Fernando hay otros actores que tampoco han sido investigados. Entonces, el Piedad Córdoba, este señor, Asap, políticos de acá del Ecuador, no han sido investigados y el crimen solo ha quedado entre los sicarios, entre gente que ya está sentenciada dentro de la cárcel, que operaban tranquilamente sin que el Estado esté consciente de que ellos están siendo los guardianes de los delitos que siguen cometiendo las personas privadas de libertad dentro de la cárcel. Verónica, se ha hablado también en las últimas horas en Colombia de una posible relación entre el narcotraficante alias Fito y las disidencias de Iván Mordisco, que operan principalmente en el Cauca y el Valle del Cauca en Colombia. ¿Usted tiene algún conocimiento de esa relación? Bueno, los narcos tienen que, por fuerza, tener estas alianzas con los grupos irregulares de Colombia, porque los unos son los que proveen de la droga y los otros son los que transportan al fin del día. Es una alianza transnacional y el crimen organizado es eso. O sea, si los grupos de disidencia de Colombia tienen acá en el país su brazo armado, claro que sí, así como México también tiene aquí su brazo armado y han hecho de este país un paraíso para delinquir, porque en Ecuador nosotros hasta hace apenas unos 5 años atrás no teníamos pues estos niveles de violencia que tenemos el día de hoy, ni tampoco estaban acá en el país
ya carteles mexicanos, colombianos, y esto que nosotros veíamos de muy lejos, lo que pasaba en México y lo que pasaba en Colombia, que ustedes llevan décadas luchando contra este mal que es el narcotráfico y los grupos guerrilleros, nosotros solamente veíamos de lejos y nos asombrábamos, pero ahora nosotros estamos viviendo esta realidad, pero muy aceleradamente, porque hay una violencia nunca antes vista en estos grupos que sí llama la atención. Verónica, la periodista Vicky Dávila de Colombia, que es hoy precandidata presidencial, publicó hace unas horas lo siguiente. Dice que el capitán pesquero José Francisco Fernández Zapata fue asesinado a tiros en el cementerio Jardines del Edén en San Juan de Manta, en Ecuador. Y pregunta esto. Dice, Petro se quedó en la casa de Fernández en Manta, en el condominio Marine Blue. Y pregunta qué relación había entre la víctima y Luisa González, ex candidata presidencial de Rafael Correa, y otra persona llamada Jaime Estrada. ¿Algo de estos nombres, algo de lo que dice Vicky Dávila, le suena a usted? Bueno, no sabemos si es cierto que este señor, el dueño de la casa donde estuvo alojado el presidente Petro, fue asesinado. No se ha escuchado este crimen o quedó así como algo silencioso, pero sí, que Gustavo Petro, Luisa González, Rafael Correa, Nicolás Maduro tienen una relación muy cercana y muy ligada, es verdad. Así como es verdad que cuando hubo el enfrentamiento en Angostura, por allá, en los primeros años de gobierno de Rafael Correa, fue Juan Manuel Santos, que era el presidente de Colombia, era ministro de Defensa de Colombia, sí, que estuvo metido en el bombardeo y luego quedó en la nada ese bombardeo, que fue el inicio de todo este caos que estamos viviendo ahora. Si usted tuviera presidente Petro, usted que es periodista y ha trabajado en estas investigaciones tan profundas, ¿qué le preguntaría al presidente Petro en este momento? ¿Cuáles cree que son esas respuestas que le debe a ecuatorianos y a colombianos? Bueno, yo como ecuatoriana quisiera saber qué vino a hacer el presidente de Colombia acá al Ecuador. Si vino de vacaciones, si tenía gente con quién se reunió, porque como es una persona pública, la vida y las acciones de él nos interesan a todos. Así como cuando nuestro presidente Daniel Noboa viaja al exterior, se sabe la agenda que tiene, pero acá se mantuvo una agenda secreta en una ciudad muy complicada en temas de seguridad, porque Manta es de las ciudades más peligrosas del Ecuador. Que un presidente se exponga de esa manera en una de las ciudades más peligrosas, sí llama la atención. A mí me llama la atención, a los colombianos les llama la atención, pero hace falta respuestas claras por parte de Gustavo Petro. Además, déjeme contarle, se me está pasando por alto, que Fernando, días antes de ser asesinado, también denunció a Nicolás Petro que había recibido dinero de dinero de no sabemos de dónde para la campaña presidencial de su padre. De hecho, sé que se está investigando este tema en Colombia. Entonces, estas declaraciones que dio Fernando también le pusieron en riesgo en su seguridad y en su integridad. Y pocos días después es asesinado. No estoy diciendo que el presidente de Petro tenga que ver con el crimen de Fernando, pero sí sus declaraciones pusieron mucho más enfoque en el candidato presidencial, que de llegarse a ser presidente iba a ser una pieza incómoda para todos los políticos, para los grupos económicos que están vinculados de una u otra forma al narcotráfico. Y estos grupos no solamente operan acá en el Ecuador, operan en Colombia, operan en el Perú, y así estamos, porque las fronteras son solamente una puerta que se abre y se cierra. Verónica, Fernando Villavicencio denunció la financiación ilegal de Nicolás, mejor dicho, que Nicolás Petro recibió dinero para la financiación de la campaña, ¿es lo que usted me está diciendo? Así es, él denunció. De hecho, si usted busca los últimos videos de Fernando, él denuncia a Nicolás Petro que ha utilizado dinero oscuro, dinero ilícito para la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Esto lo denunció a raíz de que acá en el Ecuador nosotros tuvimos elecciones seccionales y Fernando también denunció que los alcaldes y prefectos fueron financiados por dineros ilícitos y también nombró a Raiza, a una señora que se llama Raiza Bulgarín, novia en ese entonces del primo de Nicolás Petro. Esta Raiza Bulgarín, ¿qué hacía? Ella era una candidata a la alcaldía de Esmeralda, si no me falla la memoria, por la Revolución Ciudadana. Entonces, ella era el nexo entre Nicolás Petro y la Revolución Ciudadana, porque no podemos dejar de mencionar esta amistosa relación que tiene Gustavo Petro con Rafael Correa y toda la política que ellos manejan. Verónica, Manta es un lugar para que un presidente se pierda 2 días a vacacionar, a descansar. Por supuesto que no. Manta es una de las ciudades más peligrosas que tiene el Ecuador, donde hay sicariatos todos los días y donde los grupos de delincuencia organizada mandan y sobre todo ellos están al tanto de qué personas importantes llegan a la ciudad. O sea, la persona va entrando por tierra o entrando por el aeropuerto y estos grupos tienen pleno conocimiento de quién ha entrado a sus territorios. Entonces, a mí sí me llama la atención que el presidente Gustavo Petro se haya ido a vacacionar a Manta, o sea, una ciudad muy peligrosa para que un presidente tome este tipo de vacaciones. No, como quiera Galápagos, como quiera Salinas, que tenemos la base naval allá y tiene más seguridad, pero Manta no es un destino turístico para un presidente de la República. Este condominio Marine Blue, ¿qué características tiene? ¿Quiénes viven allí? Desconozco quienes viven, pero estos condominios normalmente son urbanizaciones privadas donde tienen canchas de tenis, fútbol, tienen piscina, tienen salida a la playa, pero aún así una persona con el nivel jerárquico de un presidente no tiene todas las garantías para que no pueda ser víctima de algún atentado o algún acto de delincuencia. Entonces, Manta no es un destino turístico para un presidente de ningún país. Y según le entiendo, Verónica, es un lugar donde la mafia sabe exactamente quién llega, quién se va y por qué. Por supuesto. Nos acabamos de enterar que en la captura de Adolfo Macías, uno de sus guardias de seguridad era un funcionario municipal que cobra sueldo todos los meses. Entonces estamos hablando de una red de espionaje que tiene pleno conocimiento de todas las actividades que se desarrollan en la ciudad. Entonces, que Petro haya aterrizado, porque el avión presidencial de Colombia estuvo en la pista del aeropuerto de Manta. ¿Eso está comprobado? Sí. Por supuesto que sí. Entonces, todos los líderes de los grupos delincuenciales en Manta estuvieron al tanto de que Gustavo Petro estuvo en esa ciudad todos los días que él estuvo ahí. Más allá de si tuvieron o no tuvieron contacto, que jamás me atrevería a decir que tuvo o no tuvo reuniones con esta gente, pero ellos estaban al tanto de que Gustavo Petro, estaba en Manta. ¿Usted, Verónica, recuerda el nombre de ese primo de Nicolás que era la pareja de esta Raiza Bulgarín? Se llama Camilo Burgos. Sí, es primo hermano de Nicolás Petro. Y él era la relación entre Rosa Bulgarín y el gobierno, o sea, entre el grupo de Rafael Correa y... Raiza, no Rosa, Raiza. Era el enlace entre el grupo de Correa y el gobierno Petro, ¿correcto? Exactamente, así es. Verónica, para terminar, ¿quiénes mandaron matar a su esposo? ¿Qué se ha sabido de eso? ¿En qué avanzó? Bueno, todavía están en investigaciones, pero lamentablemente acá Fiscalía fue muy negligente en el tema investigativo y solamente se centró en los sicarios que quedaron vivos, ¿no? Los que participaron de la logística y están
sentenciados. Hay 2 sentenciados a 34 años y 2 sentenciados a 16 años. Y ahora se está investigando a los autores materiales. Y claro, otra vez estamos en el mismo dilema de que Fiscalía solamente ha direccionado las investigaciones a este grupo del correísmo, pero ha dejado de lado a los demás grupos políticos que también pudieran estar involucrados en el crimen de Fernando, porque para matarle a una persona de la talla de Fernando Villavicencio se actuó con toda la malicia del caso, pero también se planificó el crimen poniéndose de acuerdo muchas personas. Y estas personas son las que manejan el poder político, el poder económico de este país. Entonces hay demasiados intereses en este crimen que nos dejan que la verdad salga a flote. Verónica, muchísimas gracias por esta entrevista y por esta llamada. A usted Diana, no, muchísimas gracias. Verónica Zaraúz, la viuda de Fernando Villavicencio, que fuera candidato presidencial en Ecuador, y por supuesto detalles y revelaciones sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Manta. Quedan muchas dudas todavía, Diana Saray. Gustavo, demasiadas dudas sin resolver. En este diálogo con Verónica, lo único que queda claro es, primero, pues que Manta, bien lejos de ser un paraíso turístico, es un centro de operaciones del crimen organizado en Ecuador, que no hay manera de que un presidente llegue allá, a esa ciudad, sin que los grupos criminales tengan pleno conocimiento, lo autoricen. Y que además hay indicios de que alias Fito y el presidente Petro coincidieron en el tiempo en esta ciudad, aunque hay que dejar claro que nadie ha afirmado o ha asegurado que sí se reunieron. Y también, Gustavo, pues queda la duda de la relación entre esta izquierda venezolana, ecuatoriana con Colombia, la relación de Camilo Burgos, el primo de Nicolás Petro, y esta mujer Raiza Bulgarín. Gustavo, hay algo que también denunció Fernando Villavicencio antes de ser asesinado, que no lo mencionó la viuda de Fernando Villavicencio en esta entrevista, pero que es importante. ¿Qué sería, Diana Saray? Gustavo, Fernando Villavicencio denunció la presencia en la campaña Petro presidente de Vinicio Alvarado Esquivel. Él fue su estratega político en el 2018 y en el 2022. Este Vinicio Alvarado fue condenado precisamente por la justicia ecuatoriana por recibir aportes ilegales en la campaña de Rafael Correa. Hoy está prófugo de la justicia. Precisamente fue Raiza Bulgarín quien junto a Alvarado Esquivel estuvieron detrás de esta campaña negra contra Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Mejor dicho, eran ellos los que fueron parte de esto de correr la línea ética a través de la generación de contenidos digitales falsos. La misma estrategia, Gustavo, que utilizó Rafael Correa en su campaña política.